Y bueno, en esta ocasión nuestro estudio se tituló El fin de la misión. Pues estamos llegando al final de este trimestre, de este estudio, que sin duda yo creo que ha sido edificante, ¿no? Para cada uno de nosotros. Eh, Dice nuestra cita en 2 de Pedro 3, versículos 11 y 12, lo siguiente. Dice así, le voy a dar lectura. Dice, siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas, dice, debéis ser en santa y piadosa conducta? Esperando, dice, y acelerando la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Muy bien, bueno, les decía ahorita llegamos al final de este interesante estudio y bueno, también el título nos habla de eso, ¿no? Dice el fin de la misión. Eh, bueno, hemos estado hablando acerca de la tarea, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos en lo personal y como iglesia también. eh, la responsabilidad que hemos adquirido también al formar parte de la familia de Dios, de, de compartir, de hacer o de hacer que la gente conozca a Jesús, que conozcan su mensaje, que conozcan su carácter. Y bueno, a veces, como también estudiamos durante todo este trimestre, pues tenemos o hemos tenido, ¿no? A través de la historia, a lo mejor hemos cometido muchos errores, ¿no? En cuanto a esto, y ojalá que, pues todo lo que hemos repasado, lo que hemos estudiado, o incluso que hemos aprendido, sea de bendición para cada uno de nosotros a partir de ahora, en este aspecto, ¿no? De nuestra vida espiritual y que podamos eh, tener éxito, ¿verdad? En nuestra misión. Muy bien, pues el libro de Apocalipsis es un libro que generalmente causa temor, causa miedo. Eh, la mayoría de las personas no lo entienden y nosotros sabemos, o espero que sepamos, ¿verdad? Que es un libro que no fue escrito para asustarnos, ¿sí? O para confundirnos, o para crear guiones, ¿no? De películas de terror o cosas así, porque generalmente lo relacionamos con puras cosas negativas, ¿no? Este libro, luego, cuando empieza este libro, eh, nos cambia a lo mejor la perspectiva, ¿no? De lo que nosotros consideramos, o lo que siempre hemos creído de este libro. Y a veces tenemos esas ideas porque no nos ponemos a leerlo, ¿verdad? Ni profundizamos en él. Empieza diciendo este libro, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola, dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. Es una revelación, ¿sí? Un mensaje que estaba oculto, ¿sí? Que no se podía comprender. Este mensaje o esta revelación es la revelación del libro de Daniel, ¿sí? De todo lo que nosotros conocemos del libro de Daniel, aquí está la revelación, ¿sí? Por eso son libros que están estrechamente ligados, ¿no? Vinculados uno con otro. Necesitamos entender, este, o para entender uno necesitamos, del otro, ¿sí? Entonces dice aquí que Jesús hizo esta revelación, ¿sí? De este libro que estaba sellado, ustedes recuerdan que le dijo a Daniel que lo sellara hasta el tiempo del fin. Bueno, dice ahora Jesús lo revela para manifestarnos, para hacernos ver, para que sepamos las cosas que van a suceder pronto. Hay mucha angustia en el mundo acerca del futuro, ¿verdad?
Y incluso también a veces en los cristianos, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque este libro nos dice que nos revela lo que viene. Entonces, todos nosotros debiésemos saber lo que viene, ¿sí? Debiésemos de saber cómo prepararnos para esos momentos, cómo actuar, ¿sí? Qué hacer, qué no hacer. Eh, Porque Dios quiere que nada nos tome por sorpresa, ¿sí? O sea, a Él no le gusta mantenernos así como en su palabra en secreto, ¿sí? Siempre acuérdense que Él dice, ha manifestado a sus profetas sus planes, ¿sí? Siempre a través de toda la historia, lo hemos estudiado, ¿no? Muchas veces. Entonces, Dios quiere que sepamos, ¿sí? Ahora, este mensaje no es nada más para un grupo especial, ¿sí? Hay quienes dicen que este libro, por ejemplo, nada más lo pueden estudiar ciertas personas o lo pueden interpretar ciertas personas. Este libro no es para los mortales, como decimos. Esto es nada más para los líderes religiosos, para el sacerdote, para el pastor, etcétera. Pero no, es para todos y no nada más para una religión, sino para todo ser humano, ¿sí? Todos debiésemos de conocerlo, pero a pocos nos interesa y otros ni sabemos que existe y otros nos da miedo, etcétera. Pero dice aquí, sigue diciendo el versículo 2 acerca de Juan, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, él vio todo esto, ¿sí? Por eso escribe. Y dice el versículo 3, de aquí hay algo bien interesante, dice, bienaventurado, dichoso, suertudo, como decimos, el que lee, dice, y los que oyen las palabras de este libro y guardan las cosas que están en él escritas. Dice, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? Podríamos decir. Bueno, sigue diciendo, eh, versículo 4, dice, bueno, este mensaje primeramente Juan lo envía a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor en aquel tiempo. Es lo que nos dice en el versículo 4, dice que este, este mensaje es de parte de Jesús, que lo menciona como el testigo fiel. Dice, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, Juan nos está adjudicando la autoría de este libro, ¿sí? Directamente él dice, yo nada más escribí lo que vi. ¿Y de quién lo vi? Dice, o quién me lo dijo, quién me lo dictó. Fue, dice ahí Jesucristo, el testigo fiel, etcétera. Se empieza a nombrarlo de diferentes maneras para que entendamos, ¿sí? Por si no nos cae el 20, como decimos también, quién es el que está enviando este mensaje, ¿sí? Y dice el versículo 6 también algo muy interesante. Y nos hizo, dice ahí, hablando de Jesús, cada uno de nosotros, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, nosotros somos ministros de Dios. Somos sus mensajeros, sus representantes, sus sacerdotes, dice. Si un sacerdote, acuérdense que es un representante de Dios, ¿sí? Un ministro de Dios. Y a cada uno de nosotros nos dice, ustedes son mis representantes, ¿sí? Y aquí es donde entra la misión, que a lo mejor nunca lo habíamos visto de esa manera, ¿no? Al menos estos textos o este libro que tenga que ver con nuestra misión, pero claro que tiene que ver, ¿no? Y aquí rápidamente nos lo dice. Aquí en el versículo 6 dice, ustedes son qué? Sacerdotes de Dios, son sus representantes, sus mensajeros. Y ustedes tienen que dar este mensaje al mundo, ¿sí? ¿Qué mensaje? Bueno, dice aquí es un mensaje de qué? De alerta. Ahorita nos decía uno de los textos que el tiempo está, ¿qué? Cerca, ¿sí? Y dice el versículo 7, he aquí que viene, aquí está la razón, o ese tiempo que decimos, tiempo de que, bueno, dice, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, sí, amén.
Eh, Son textos que, bueno, al menos este yo creo que muchos lo conocemos, ¿no? Lo sabemos de memoria. Ojo, le verá, ¿sí? Y aquí dice, viene con las nubes. Ese tiempo está aquí, dice Jesús, el tiempo ha llegado. Y es un mensaje de alerta, ¿sí? O sea, no es un mensaje X, ¿no? Como decimos. O sea, es algo, es una emergencia, algo que tenemos que hacer. Y aquí es donde termina la misión. O sea, este libro de Apocalipsis es el último intento de parte de Dios, el último llamado, ¿sí? Para cada ser humano, eh, con la invitación el ofrecimiento de parte de Dios de la vida eterna. Y por eso dice, dichosos, bienaventurados los que leen, los que entienden, los que guardan las palabras de este libro. Es decir, es un libro que podemos entender, ¿sí? Para los que decimos, "Ah, es que eso está bien difícil, es que no se entiende". Se puede, ¿sí? Mientras nosotros tengamos la disposición, Dios nos puede aclarar todo, ¿sí? Probablemente el vocabulario que utiliza pues es algo confuso para nosotros, pero no es algo imposible, ¿sí? O algo que, bueno, eso es tarea del pastor, que digamos, eso es tarea del líder de la iglesia, del sacerdote, de no sé quién, ¿sí? Tú puedes hacerlo. Entonces, es algo, les decía ahorita, es un mensaje de alerta, es el último llamado de parte de Dios para nosotros, su último intento por salvarnos. Entonces, ¿es un mensaje de alerta? Sí, es un mensaje de alerta. A veces nosotros eh, usamos esta palabra de manera como despectiva, ¿no? La palabra alarmista, dentro de lo que es lo espiritual, lo religioso, ¿no? Es que ese es un alarmista, decimos. Generalmente a las personas que hablan mucho acerca del fin, del regreso de Jesús. Ahora yo les pregunto, bueno, les digo, lo hacemos así como en son de burla, ¿no? Un alarmista o desprecio, con un tono medio despectivo, ¿no? Despreciando a la persona, pero cada uno de nosotros tendríamos que ser alarmistas, porque este mensaje es un mensaje de alarma, y si no lo consideramos así, entonces estamos en un serio problema. Si creemos que es un mensaje como, no sé, como cualquier otro, ¿sí? Estamos en un serio problema. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Miren, eh, este mensaje final o la Biblia en general, nosotros no la podemos entender, y especialmente este libro, ¿sí? Si no entendemos el gran conflicto. ¿Y qué es el gran conflicto? Bueno, así le llamamos al qué. Al conflicto que existe entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. O sea, si nosotros no entendemos qué es eso, cómo se dio, cómo se ha desarrollado, cómo va a terminar, si yo no entiendo eso, prácticamente yo no puedo entender la Biblia y mucho menos este libro del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, esa es la base de todo. Entender que estamos en medio de una guerra espiritual. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacerle entender al mundo. Y aquí solamente Dios es el que nos va a indicar cómo, ¿sí? De qué manera, porque hemos hablado también que a veces utilizamos algunos métodos, ¿no? O formas algo incorrectas, ¿no? O poco efectivas, que lejos de provocar interés en la gente, pues los alejamos, ¿no? Los hacemos que pierdan interés o que nos rechacen. Pero este es el mensaje que nos deja prácticamente toda la Biblia, ¿sí? Un mensaje que tiene que ver con este gran conflicto y que tenemos que entenderlo y que tenemos que entender que en estos tiempos finales, cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión final, ¿sí? A favor o en contra de Dios. Aquí dice también este mismo libro del Apocalipsis, o sea, no hay, ¿cómo se dice? Personas neutrales en este conflicto.
o soy o no soy. ¿Sí? Eh, Habla, por ejemplo, de la tibieza, Jesús en este libro, ¿se acuerdan? Por ahí en Apocalipsis 3. Dice, yo no quiero tibios, o sea, no quiero de que sí, que no, o sea, eres o no eres, ¿sí? O sea, tomar una decisión, no de que, bueno, pues yo ni con uno ni con el otro, decimos. Ni con Dios, pero tampoco sin Dios, decimos. Y otros decimos, bueno, yo no quiero nada con Dios, pero yo tampoco quiero nada con su enemigo, ¿sí? Pero dice Dios que el estar en contra de Dios o el no ponerme a favor de Él equivale a ponerme en su contra y a entregarle mi voluntad a su enemigo, aunque yo no lo crea, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto, ¿sí? Y nuestro mundo, entre más pasa el tiempo, se está dividiendo en dos grupos, ¿sí? Se está polarizando. De manera que cada vez, y la otra vez creo que lo mencionamos, cada vez es más visible, más claro, ¿sí? La diferencia es más clara entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. Yo creo que como nunca antes en la historia se está viendo esto. Y precisamente el pueblo de Dios de esta época, ¿sí? Tiene esa gran tarea, ¿no? De mostrarle al mundo el carácter de Dios, lo que es Dios realmente. Y cada vez se está viendo, les digo, más marcado este asunto. Y tenemos que compartirlo de alguna manera con la gente. O sea, el hecho de que la gente vea que cada decisión que tomamos tiene que ver con la cuestión espiritual, ¿sí? Eh, dice, segunda de Pedro 3 versículos 11 y 12 nos dice que todas las cosas que vemos en este mundo van a ser ¿qué? Es decir, van a desaparecer. Entonces, ahorita el mundo está sumido en ¿cómo puedo decir? Eh, en unas ansias que tenemos de prosperidad, de adquirir cosas, etcétera. Pero dice que todo este mundo va a ser deshecho, va a desaparecer. Y dice, nosotros debiésemos de andar o actuar de cierta manera sabiendo esto. O sea, no como el resto del mundo, ¿sí? Tendremos que estar o tendríamos que estar esperando la venida de quién? De Jesús. Y apresurándonos, dice aquí también, o sea, alertándonos, ¿sí? Sacudiéndonos, despertándonos. Y dice que ese día, dice, en ese día los cielos, dice, serán encendidos, serán deshechos los elementos, dice, serán quemados, se fundirán. Eh, es algo que, ¿cómo les diré? Nos cuesta trabajo en esta época entender, ¿sí? O creerlo, este, al menos creer que nos tocará verlo en este tiempo. Hace poco hablábamos también de cómo eh, a veces nos negamos, ¿no? A creer que esto pueda suceder tan pronto o que nos vaya a tocar a nosotros, ¿sí? Pero si nosotros conocemos lo que dice este libro de Apocalipsis que mencionábamos al principio, nos daremos cuenta de que estamos en esos días, ¿sí? Y, y si nos damos cuenta de eso, del momento de la historia en el que estamos viviendo, dice aquí, debiésemos estar ya esperando la venida de Jesús y apresurándonos, alertándonos unos a otros para este gran acontecimiento, ¿sí? Eh, el detalle, les digo, es que a veces nos cuesta trabajo por el tipo de vida que llevamos, por cómo es la sociedad y decimos, es que pues está padre aquí, ¿no? Estoy muy a gusto, estoy contento, estoy satisfecho, tengo proyectos, etcétera. Y nos cuesta trabajo y nos incomoda el hecho de pensar que Jesús viene pronto, que va a acabar con todo, ¿sí? Que a lo mejor o muy probablemente esos proyectos que tengo no se van a llegar a realizar porque Jesús puede venir antes de que se cumplan y es algo que en lo cual tenemos que meditar cada día nosotros, ¿sí?
de hacernos un autoexamen, ¿no? ¿Cómo anda mi vida? Decíamos ahorita que este mensaje, ¿sí? Es una alerta para el mundo, primeramente para nosotros mismos, ¿sí? Ahora, si ni yo como cristiano, me la creo, o creo que sea verdad, o que sea tan pronto como dicen, entonces, pues, ¿qué puedo esperar de alguien que no conoce? Eh, Aquí el detalle es que les digo, bueno, tenemos que de alguna manera hacerle entender a la gente que estamos a punto de tomar una decisión eh, que va a trascender, ¿sí? La eternidad. Y tenemos que pedirle ayuda a Dios para saber cómo llegarle a la gente, y es lo que hemos estado estudiando, ¿no? Cómo llegarle a cada persona, porque no es lo mismo una persona que otra, ¿sí? Tenemos que pedirle mucha sabiduría a nuestro Dios. Miren, eh, en el año 2019, a finales del 2019, este, el país de Taiwán eh, envió un mensaje de alerta al mundo. Eh, Resulta que ellos estaban dándose cuenta de que una nueva enfermedad había surgido, que parecía ser muy peligrosa, y ellos estaban pidiendo, pues, asesoría o información, ¿sí? A la Organización Mundial de la Salud, estaban pidiendo este apoyo a nivel mundial, ellos previendo, por ejemplo, que venían las vacaciones, ¿sí? Del fin de año, y que parecía que ese virus era altamente contagioso, ¿sí? O esa enfermedad. Eh, y aquí hay una pregunta interesante. Este país, ¿sí? Los expertos de este país, los centros de control de enfermedades, se dieron cuenta de esto e inmediatamente alertaron, ¿sí? Y enviaron mensajes de alerta a la OMS, eh, viendo el peligro o lo que podía causar en el mundo. Ellos como que empezaron a imaginarse, ¿no? Lo que se podría venir. Este, si nosotros como cristianos sabemos, tenemos información, nos estamos dando cuenta de cosas, y eso ojalá que así sea, ¿no? De lo que está pasando en nuestro mundo, nos damos cuenta de que hay una emergencia, un mensaje que tiene que ser difundido en el mundo de una u otra forma. Eh, Porque de eso depende la vida de mucha gente, como ellos lo entendieron, los taiwaneses. Y ellos inmediatamente empezaron a alertar, ¿sí? Nosotros tenemos ese mensaje también, en otro aspecto, ¿verdad? En lo espiritual. Y es muy grave también la consecuencia, porque nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Que la consecuencia es por la vida eterna, o qué, o la muerte eterna. O sea, no es cualquier cosa. Ni siquiera se parece a lo que es una enfermedad. Ahora, si nosotros tenemos esa información, eh, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ella? En aquel país, les digo, inmediatamente dijeron, tenemos que alertar al mundo de lo que está pasando. ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos? O en lo personal. A lo mejor como iglesia tú puedes decir, bueno, pues es que la iglesia como que no, parece que no despierta, no se da cuenta. Bueno, pero ¿cuál es tu actitud, sí, en lo personal? ¿O te quieres guardar eso para ti nada más? ¿O nada más para tu familia? ¿O para tu iglesia nada más? Ese mensaje. ¿O quieres alertar al mundo? Y a lo mejor tú también dices, bueno, pero es que yo no puedo alertar al mundo, no está en mis posibilidades. Probablemente no, pero puedes hacer llegar este mensaje a alguien, ¿sí? A alguien que te importa, a alguien que no quieres que sufra las consecuencias de las que habla también aquí la Biblia, ¿sí? De la muerte eterna, es lo que nos dice.
Entonces, es algo que nos tenemos que preguntarnos, o sea, ¿qué voy a hacer con este mensaje en este tiempo? Y les digo, primeramente nosotros tenemos que entenderlo, o sea, saber dónde estoy parado en la historia, saber de qué trata este mensaje, saber cómo, ¿sí? Utilizarlo y hacernos esta pregunta, o sea, ¿qué voy a hacer con él? ¿O me lo voy a guardar para mí nada más? Entonces, es una pregunta importante. Miren, en el libro de Apocalipsis, ahorita que estamos con este libro, en el capítulo 16, voy a invitarles a abrir ahí sus Biblias, los versículos 13 y 14, Apocalipsis 16, 13 y 14, nos dice algo muy importante, en lo cual tenemos que, pues, reflexionar también. Dice lo siguiente, miren, versículos Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas. Y aquí nos aclara qué es esto, ¿no? Porque suena medio raro. Dice, son espíritus de demonios que hacen señales y que van, dice, a los reyes de todo el mundo, dice, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué nos está diciendo aquí este texto? Bueno, dice aquí que Satanás y sus agentes y sus ángeles, dice aquí, los demonios están trabajando eh, al doble en estos días, ¿sí? Dice que están ellos reuniendo a todo el que quiera formar parte de un gran ejército para hacerle frente a quién, a Dios. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Satanás está reuniendo gente para luchar contra Dios. Y cada día, les digo, lo vemos más marcado esto. Y cada uno de nosotros estamos tomando decisiones, ya sea para formar parte del pueblo de Dios o para formar parte de este gran ejército que luchará contra Dios. Y habla aquí de tres aspectos, menciona aquí tres espíritus, ¿no? O tres, dice, y espíritus de demonios. Hay tres aspectos en nuestra vida, ¿sí? En nuestra sociedad, que nos están preparando para esto y nos están haciendo tomar decisiones, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado con esas tres cosas, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Bueno, uno de ellos se le llama el secularismo. ¿Y qué es el secularismo? Bueno, cualquier cosa, este, son cosas que no son cosas que no tienen que ver con Dios, con lo espiritual, ¿sí? Y en este caso son cosas que nos están arrastrando, alejándonos de Dios, ¿sí? Como el consumismo, como, no sé, la tecnología, del internet, la televisión, todo eso, ¿sí? La música, todo lo que nos distrae, ¿sí? Eh, y eso nos está, haciendo que tomemos decisiones cada día, aunque no lo queramos creer, ¿sí? El otro aspecto tiene que ver con la política. Nuestro mundo se está, transformando y, y se está, prácticamente se está promoviendo, ¿sí? El gobierno no desde un ser humano, ¿sí? Eso es lo que generalmente vemos nosotros, ¿verdad? Nada más, y hasta nos andamos peleando ahí unos con otros, ¿no? Porque decimos, es que este es mejor y cuestiones de política, ¿no? Pero se está promoviendo el gobierno de Satanás. ¿Cómo es eso? Bueno, si nosotros estudiamos este libro nos vamos a dar cuenta que todo lo que vemos a nuestro alrededor apunta a eso, ¿sí? A un gobierno, no de un ser humano, ¿sí? Sino el gobierno del enemigo de Dios.
Y hay gente muy interesada en eso. Y a veces nosotros caemos en todos esos rollos, ¿no? De la política. Y la otra cuestión es lo espiritual, que eso sí ya pues es directamente, ¿no? Tiene que ver con nosotros, ¿no? Con lo religioso, con lo espiritual, con Dios, o con Satanás. Entonces, estos tres aspectos son las formas en las que Satanás nos está, ¿cómo se dice? Reclutando. Aquí lo dice, ¿no? A eso se refiere. Nos está reclutando, dice, para ese gran día, cuando Él va a intentar, eh, por última vez, ¿no? Enfrentar a Dios. Y aquí el problema es que, les digo, todos estamos siendo, de alguna u otra manera, siendo reclutados, ¿no? Invitados a formar parte de esto. Y con las acciones que tomamos cada día, las decisiones, nos estamos inclinando hacia un lado o hacia el otro. Y esto es de lo que tenemos que hablarle a la gente. Y especialmente y primeramente a la iglesia. ¿Sí? Porque si nosotros no lo sabemos, les digo, entonces, ¿qué le vamos a decir a los demás? Si ni yo lo entiendo, ni yo lo creo, entonces tenemos que estar bien atentos a esto. ¿Sí? Y este es les digo, el mensaje que Dios nos da en este libro. La última invitación que nos hace y nos da muchos detalles de cómo debemos de actuar, qué decisiones tenemos que tomar eh, para formar parte de su pueblo. Y bueno, en cuanto al éxito de esta misión y del mensaje, ustedes han estudiado algo acerca de esto. El éxito de la misión no tiene nada que ver con esto que dice aquí. No tiene nada que ver con bautismos, ¿sí? Que generalmente a veces nos inclinamos por eso. ¿Sí? ¿Ustedes cuántos bautismos tienen en esta iglesia? Para ver qué tanto éxito tienen, ¿no? En la misión. Ah, nada más uno, o ninguno. Entonces no están haciendo nada, no sirven ustedes. ¿Sí? Tienen que trabajar más. ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántos grupos están atendiendo? ¿Cómo está la economía de su iglesia? ¿Hay ofrendas? ¿Hay diezmos? ¿Cuántas visitas reciben cada día o en cada reunión? Y lamentablemente caemos en eso, en números, ¿sí? En calificar el éxito de la misión de Dios en esto, ¿sí? En términos humanos. Y el hacerlo así, pues es algo muy, muy limitado, ¿sí? Con una visión muy corta. Y caemos, o nos convertimos, ¿sí? Como iglesias, en una vil empresa. Así son las empresas, ¿sí o no? ¿Cuántos resultados das? Y en eso se basa el éxito, ¿sí? Y en eso se basa el hecho de decir sirves o no sirves. Y a veces, este, hacemos sentir a la iglesia, ¿sí? O a los miembros, o a la mayoría de los miembros de que no sirven, que no están trabajando para Dios, porque no dan resultados. ¿Sabe usted cuántos ha bautizado? Pues, uno. Entonces necesita aliviarse usted, porque aquí estamos para trabajar para Dios, decir, quedamos en eso. Y el éxito de la misión de Dios no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada. Y esto a lo mejor nos puede caer como un balde de agua fría, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar eso. ¿Qué dice 1 Corintios 3:6? Miren lo que dice Pablo aquí. Y esto nos tiene que aclarar un poquito de este asunto. Dice, yo planté, dice Pablo. O sea, yo hablé de Dios, yo prediqué, yo les di a conocer, ¿sí? A la gente, dice Apolos, que era otro predicador, regó. Aquí está usando una imagen, la figura de lo que es, por ejemplo, aquí la jardinería, ¿sí? Yo planto, dice, alguien más riega ahí las plantitas, pero dice aquí, el crecimiento lo da quién, dice ahí, Dios. No soy yo, no es el pastor,
no es el director de obra misionera, etcétera. El resultado final y el crecimiento dice que lo da Dios. ¿Cuál es mi trabajo entonces? Pues cualquiera de estos dos, ya sea plantar o regar lo que alguien ya más plantó en el sentido de lo que es el mensaje. Muchas veces nos toca que plantar o sembrar, ¿sí o no? Y hasta ahí, a lo mejor ese fue lo único que yo tenía que hacer, ¿sí? Alguien más riega eso que ya está ahí, esa semillita que quedó. Y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. O sea, el hecho de que dé fruto, de que germine esa semilla, eso va a ser trabajo de Dios, no mío. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo entender. Entonces, si no entendemos eso, pues la misión no prospera, ¿sí? Y vamos en otro sentido, ¿no? Caminando en otro sentido. ¿Cuál es entonces mi misión? Dice Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Ustedes recuerdan lo que dice ahí. Lo que le llamamos la gran comisión. ¿Se acuerdan? Que dice por ahí en los títulos en la Biblia. Jesús les dijo a sus discípulos y a nosotros también, dice, vayan y hagan que discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Hagan seguidores. Y esta palabra ahorita está muy de moda, los seguidores, ¿sí o no? Ustedes me van a dar la razón. Con la cuestión del internet, de las redes sociales, ¿qué es un seguidor? Cuando hablamos de seguidor, oye, ¿cuántos seguidores tienes? Decimos. Es decir, gente, por ejemplo, eh, tus seguidores, cuando hablamos de cuestiones de las redes sociales, tienen que ver con gente que a lo mejor te admira, gente que, para la cual eres simpática, ¿sí? Y que quieren saber acerca de ti. Esos son los seguidores, ¿sí? Y Jesús dijo, hagan seguidores, discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros tenemos que hacer que la gente se interese en Jesús, que quieran conocerlo, que lleguen a que admirarlo por lo que es, ¿sí? Que lleguen a conocerlo, que lleguen, que sientan esa necesidad de conocer algo más de él. Así como ahorita está eso muy de moda, ¿no? Les digo en las redes sociales. Eso es lo que quiere que hagamos, Jesús, ¿sí? Hagan seguidores, o sea, causen o provoquen que interesen la gente. Y luego dijo, bautícelos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Y ahí es donde a veces lo llevamos por otro lado eso. Y empezamos a decir, a ver, invito a alguien a la iglesia y rápidamente les digo, oye, necesitas bautizarse, ¿quieres bautizarte? Y empezamos a presionar a la gente. Y los asustamos, obviamente. A menos que haya alguien muy, muy sincero que él quiera, ¿no? Pero, ¿qué significa bautizar? Decimos, pues meterlos al agua, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y es lo que a veces no entendemos. Cuando Jesús dijo esto, ¿sí? Él nos estaba diciendo que nosotros tenemos que hacerlos, convertirlos en miembros de la familia de Dios, no en miembros de una iglesia. Y les digo que tenemos muchas ideas un poco fuera de lugar. Y por eso a veces pues no vamos con bola, como decimos. ¿Sí? Tenemos que hacerlos miembros de la familia de Dios. O sea, ya que los hice seguidores, ahora tengo que hacerlos miembros de la familia. Es decir, eh, provocar en ellos ese deseo de comprometerse, de querer formar parte de esa familia, de no nada más ser simpatizantes, porque el hacer discípulos, seguidores, eso es un simpatizante nada más. Pero dice Dios, ya después de eso quiero que den otro paso más, que quieran formar parte de mi familia, no nada más que digan, ay, mira qué bonito y qué padre sus programas y me gusta y nada más. Y a veces incluso nosotros,
¿sí? Que estamos dentro de una iglesia, somos nada más eso, seguidores, pero no queremos nada más, o sea, no queremos como comprometernos, ¿no? Incluso aunque tú digas, pues yo ya me bauticé, yo tengo tantos años en la iglesia, pues sí, pero sigo siendo un simpatizante nada más. Y Dios quiere que seas algo más que un seguidor o un simpatizante. Y dice algo más, dice aquí, enséñenles cómo guardar la ley. No dice enséñales la ley, porque eso es lo único que hacemos, ¿no? Es que aquí dice, decimos, y mira, aquí dice, pero dice Jesús, enséñales a guardar la ley, o sea, enséñales cómo hacer, cómo guardarlo, no nomás les digas que la guarden, o que les digas esta es la ley, enséñales a guardar. Y ahí está el problema. Entonces se fijan cómo a veces nos falta entender muy bien lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Cuando leemos algo, pues decimos, ah, mira que dice que haz discípulos y bautízalos. Ah, pues trae gente a la iglesia, bautízala y se acabó. Asunto arreglado. Y ya cumplí la misión. Pero no es así. Entonces, tenemos que entender bien esto, y ya lo habíamos repasado. Y volviendo un poquito a lo que decíamos ahorita de los taiwaneses, ¿se acuerdan que dijimos? Cuando ellos se dieron cuenta de esta información, ¿sí? Y de lo valioso que era, y de lo emergente que era esta información, ellos decidieron que alertar al mundo. Y lo primero que hicieron, les digo, fue comunicarse con la OMS. Mándenos información, vean lo que está pasando. ¿Qué hacemos? Porque vieron la urgencia, vieron el peligro. Y lamentablemente, a lo mejor esto no lo sabíamos, la OMS guardó silencio. No dijo nada. Y hubo un gran problema entre este país y esta institución, ¿sí? Porque la OMS negó todo y dijo, no, a nosotros nadie nos dijo. Pero tiempo después ellos revelaron toda la información que les habían mandado para que vieran que sí estaban alertados. Y los taiwaneses querían que todo el mundo supiera, porque se acercaban vacaciones, porque era una enfermedad altamente contagiosa que podía llegar a cualquier rincón del mundo en cualquier momento. Y alguien dijo, no pasa nada. Y las consecuencias los vimos. Eh, y curiosamente este país, Taiwán, fue uno de los países que salieron mejor librados de esa situación. Prácticamente no pasó nada, podríamos decir. Porque inmediatamente cuando vieron ellos que nadie hacía nada, ellos dijeron, bueno, cerramos todas nuestras fronteras, tomamos nuestras precauciones y bueno, pues que rueda el mundo, ¿no? Y en esta cuestión, sí, en lo espiritual, decíamos ahorita, nosotros tenemos esta información valiosa para el mundo entero. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Me lo voy a guardar? O puedo decir, pues es que a nadie le interesa. O a lo mejor ni yo me la creo, ¿no? Cuando digo, mira, y dice que viene pronto Jesús. Pero sí será cierto, decimos. No, no creo. Pero el decir que no creo no quiere decir que no va a pasar. O sea, eso, o sea, la venida de Jesús no depende de que si lo creo o no. Y muchas veces nosotros también, cometemos el error de acallar esos avisos, ¿sí? De parte primeramente del Espíritu de Dios, ¿no? Que nos está diciendo, hey, llegó la hora, como dice ahí en el texto, ¿no? El tiempo está cerca. Y como vemos aquí en la imagen, apagamos esa alarma, ¿no? Así, ¿qué dice? Déjame dormir otro ratito.
O cuando escuchamos a alguien que habla de esto, dicen, está medio loco, alarmista, decimos. Entonces, si yo mismo como cristiano no me la creo, pues ya, ¿qué puedo esperar de otra gente? O sea, ¿o qué voy a hacer yo por el mundo si ni yo me la creo? Y hay algo bien triste aquí, miren, hay una declaración de aquí del libro decía a todas las gentes que yo cuando la leí me sentí de tristeza, miren, dice, el mensaje de salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Y ahí entramos todos nosotros. Dice, pero los judíos en aquel tiempo, el pueblo judío, dice, habían tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna, para todo el mundo. Pero ellos creyeron que era nada más para ellos, que la salvación era únicamente para ellos, como a veces creemos que es nada más también para nosotros. Y los de aquella iglesia, pues, que se chamusquen, ¿no? Que se pierdan por estar equivocados, por predicar error, por no creer. Y dice aquí, habían atesorado el maná viviente que dice, se había trocado en corrupción. La religión, dice que había tratado de guardar para sí, llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del evangelio. Se habían negado, dice, a entregarse a Dios para salvación del mundo. Y termina con una frase todavía más pesada. Dice, y llegaron a ser, fíjense bien, el pueblo judío, que era como, o al menos Dios quería que fueran que un tesoro, que fueran un pueblo escogido, ¿se acuerdan? Un real sacerdocio, etcétera. Sus mensajeros en esta tierra. Se convirtieron, dice aquí, en agentes de Satanás. Dice, el pueblo de Dios. Y aquí les digo que yo me quedé pensando, ¿no? Dije, bueno, ¿y cómo nos verá Dios ahorita? Ahora que nosotros tenemos toda esa información, ese mensaje de alerta al mundo. Y tenemos que preguntarnos si en lo personal, yo, sí, en lo personal, no a lo mejor podemos decir, ah, sí, ese hermano o esa persona es un agente de Satanás, porque somos buenos para eso. Si yo no soy un agente de Satanás, negándoles a otras personas esa oportunidad de conocer. Y a lo mejor usted dice, pero sí, yo les predico y todo, bueno, sí, pero aquí estamos hablando de enseñarles a Dios a la gente, no de, no de nada más darles la Biblia o un estudio, sino que la gente conozca a Dios, porque acuérdense que o sea, el que yo le esté dando un estudio a alguien, por ejemplo, no quiere decir que están conociendo a Dios, están conociendo algo de Dios, pero acuérdense que la gente va a conocer a Dios a través de mí. Y aquí es la cuestión, ¿qué ve la gente en mí? Eso es lo que tenemos que preguntarnos cada día y cada vez que nos topemos con alguien. O sea, ¿qué vería esa persona en mí? Ojalá que Dios nos dé eh, ese privilegio, ¿no? De que la gente vea algo diferente en nosotros. Que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Porque el tiempo, dice en el Apocalipsis, está cerca. Y mi familia, ¿qué verá en mí? Y mis amigos, ¿qué verán en mí? Y el vecino, ¿qué verá en mí? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y ojalá que Dios nos dé de su espíritu, que Dios nos dé esa capacidad de poder ser buenos instrumentos suyos. Que jamás se pueda decir algo como esto, ¿no? Que yo soy un instrumento de Satanás en vez de ser un agente de Dios. Ese es mi deseo y que podamos prepararnos en lo personal, o sea, primeramente para poder llevar este mensaje a otras personas. Que Dios les bendiga.